El sol todavía no había terminado de levantarse sobre los campos de Jaén, pero la jornada ya había empezado. La tierra estaba seca, dura, abierta bajo los pies como si llevara años guardando el cansancio de quienes la trabajaban. Un muchacho caminaba entre los surcos con la ropa gastada, las manos manchadas y la mirada seria de quien había aprendido demasiado pronto que en una casa pobre nadie tiene derecho a dormir hasta tarde. No había nada extraordinario en aquella escena. Un hijo de campesinos ayudando en el campo. Un niño más de Andalucía, perdido entre el polvo. Las herramientas y los silencios de una familia humilde, y alguien lo hubiera visto desde lejos, habría pensado que su vida ya estaba decidida. Crecer, trabajar la tierra, obedecer al hambre cuando apretara y aceptar que el mundo de los grandes teatros pertenecía a otros. Pero mientras doblaba la espalda sobre el campo, aquel muchacho hacía algo que no parecía trabajo. Cantaba. No cantaba para que lo escucharan. No cantaba para recibir aplausos. Cantaba casi sin darse cuenta, como si la voz se le escapara del cuerpo antes de que él pudiera contenerla. A veces era apenas un hilo de sonido mezclado con el viento. Otras veces una frase de cante le salía con una fuerza inesperada, y entonces el campo parecía quedarse quieto por un instante, como si aquella tierra pobre reconociera algo que todavía nadie sabía nombrar. En su casa, la vida no dejaba mucho espacio para los sueños. Había que ayudar, había que resistir, había que vivir con lo justo, pero el cante se le metió dentro desde niño, no como un entretenimiento, sino como una necesidad. Para otros, la voz podía ser una gracia pasajera. Para él, era una salida secreta. Una manera de levantar la cabeza sin abandonar todavía el campo. Una forma de imaginar que su destino no estaba completamente cerrado. Muchos años después, esa misma voz ya no se escucharía entre surcos ni caminos de polvo. Saldría de los escenarios, atravesaría la radio y llegaría a los hogares de una España cansada, nostálgica, partida por despedidas. Cuando Juanito Valderrama cantara El emigrante, miles de personas sentirían que aquella canción no hablaba solo de un hombre que se marchaba, sino de todos los que alguna vez tuvieron que dejar atrás una madre, una casa, un pueblo o una vida entera. Y ahí estaba el misterio. ¿Cómo pudo un niño nacido para trabajar la tierra convertirse en la voz de los que lloraban lejos de ella? ¿Cómo pudo un campesino pobre de Jaén transformar el cansancio, el hambre y la nostalgia en una leyenda popular? Aquel muchacho se llamaba Juan Manuel Valderrama Blanca. Pero España no lo recordaría con ese nombre completo, sino con uno mucho más íntimo, más cercano, casi familiar. Juanito Valderrama. Su historia no empezó con fama, ni con lujo, ni con promesas fáciles. Empezó en Torre del Campo, entre pobreza, campo, disciplina y una voz que parecía demasiado grande para quedarse enterrada en la vida que le había tocado. Porque Juanito Valderrama no nació para ser leyenda, nació para trabajar. Pero algo dentro de él se negó a aceptar que ese fuera el final. Y desde aquella tierra pobre de Jaén, comenzó el camino de un hombre que desafió su destino, hasta llegar a un final que nadie esperaba. Juanito Valderrama no llegó al mundo rodeado de aplausos, sino de tierra. Nació el 24 de mayo de 1916 en Torre del Campo, un pueblo de Jaén, donde la vida no se explicaba con grandes palabras, sino con jornadas largas, manos endurecidas y familias que aprendían desde temprano a medir el pan, el esfuerzo y el silencio. ¿Su nombre verdadero? Era Juan Manuel Valderrama Blanca. Aquel nombre, escrito todavía sin fama y sin destino artístico, pertenecía a un niño de una familia campesina. Su padre, Juan Valderrama, era un hombre serio, ligado al campo y al trato de animales. Su madre, Jacinta Blanca, sostenía desde la casa esa parte invisible de la pobreza, que casi nunca aparece en los relatos de los grandes artistas. La preocupación diaria, la comida justa, los hijos creciendo deprisa y la necesidad de que cada uno aprendiera pronto a ayudar. Juanito fue el tercero de 8 hermanos. Esa cifra ya dice mucho de la infancia que le tocó vivir. En una casa así, ningún niño crece aislado de las responsabilidades.
El campo no espera a que uno tenga edad suficiente para comprender la vida. El campo llama antes. Y Juanito conoció desde pequeño el peso de los días agrícolas, el frío de los inviernos recogiendo aceitunas y el calor de los caminos cuando acompañaba a su padre por ferias y pueblos. Pero en medio de aquella vida dura había algo que no encajaba del todo. El niño cantaba. No lo hacía como quien se prepara para una carrera, porque en aquel mundo la palabra carrera parecía demasiado grande. Cantaba mientras trabajaba, mientras caminaba, mientras escuchaba a los mayores, mientras la vida le enseñaba que el cansancio era una costumbre y no una excepción. El cante no llegó a él como un adorno. Llegó como una manera de respirar. Como si, entre tanta tierra y tanta obligación, su voz abriera una rendija secreta por donde podía entrar otro destino. Desde muy pequeño mostró una facilidad extraña para retener melodías y letras. Lo que otros escuchaban una vez y olvidaban, él lo guardaba dentro. Aprendía de oído, con una atención casi obsesiva. En los ambientes populares de Andalucía, el flamenco no era solo espectáculo. Vivía en la memoria de la gente, en los patios, en las reuniones, en las voces que pasaban de unos a otros, sin necesidad de escuela escrita. Juanito absorbía todo aquello como si tuviera hambre de cante. Esa hambre era distinta del hambre material, pero nacía del mismo lugar, de una vida estrecha. La pobreza puede reducir los sueños de un niño hasta hacerle creer que no hay nada más allá de lo que ve cada mañana. Pero en Juanito ocurrió lo contrario. Cuanto más clara parecía la frontera del campo, más fuerte se volvía la intuición de que su voz no pertenecía únicamente a esos surcos. Su padre no veía con facilidad aquel futuro artístico. Y es comprensible. Para un hombre de campo, la vida del cante podía parecer incierta, peligrosa, demasiado expuesta. Una familia humilde no podía permitirse fantasías sin consecuencias. El arte, visto desde la pobreza, no siempre parece una salvación. A veces parece un riesgo. Por eso, en los primeros años, el sueño de Juanito tuvo que crecer bajo una vigilancia silenciosa, entre la vocación del niño y la prudencia de los mayores. Aún así, el cante se imponía. Hay una imagen que resume esa infancia mejor que cualquier explicación. Un niño demasiado pequeño para alcanzar los balcones, cantando por saetas, metiendo la cabeza entre los barrotes para que su voz pudiera salir. Esa escena no necesita exageración. Basta imaginarlo ahí, todavía niño, intentando que el cuerpo alcanzara la altura que la garganta ya parecía tener. Su voz subía antes que él. Su destino, de algún modo, también. En 1925, cuando todavía era muy joven, ganó uno de sus primeros concursos de flamenco. No era un simple premio infantil. Era una señal. En una época en la que muchos cantaban los palos más populares, aquel niño se atrevía con formas más complejas, con tarantas, granaínas y fandangos. No lo hacía como un académico, sino como un muchacho tocado por una facilidad natural. Tenía memoria, oído, valentía y una seguridad extraña para alguien de su edad. Pero la vida no cambió de golpe. Ganar un concurso no convertía a un niño campesino en artista famoso. Al día siguiente seguía existiendo la casa, la familia, el campo, la obediencia, el trabajo. La diferencia era más profunda y más peligrosa. Juanito ya sabía que su voz podía ser escuchada. Y cuando un niño pobre descubre que posee algo capaz de detener a los demás, empieza a mirar el mundo de otra manera. El campo seguía allí, pero ya no era una condena completa. La pobreza seguía allí, pero ya no tenía la última palabra. En su interior empezaba a formarse una idea que con los años sería imposible de contener. Si había nacido con esa voz, quizá no estaba destinado a desaparecer como tantos otros niños pobres de su tiempo. Torre del Campo le dio la raíz, la tierra le dio resistencia, su familia le dio el origen humilde, los caminos con su padre le dieron mundo, las saetas, los fandangos y las tarantas le dieron lenguaje, y el cante le dio una promesa que nadie podía ver todavía con claridad. Antes de ser Juanito Valderrama, antes de cantar El Emigrante,
Antes de convertirse en una figura querida por toda España, fue un niño de Jaén escuchando el flamenco como quien escucha una llamada que lo alejaba poco a poco del destino campesino que parecía esperarlo. Porque aquel niño no sabía aún hasta dónde llegaría, pero ya estaba claro que su voz no quería quedarse enterrada en la tierra. En Torre del Campo, la infancia no se alargaba demasiado. Los niños podían jugar un rato, correr por las calles del pueblo, mirar los campos desde lejos como si fueran un paisaje tranquilo. Pero tarde o temprano la realidad los llamaba por su nombre. En una familia humilde, crecer significaba aprender a ayudar. Significaba entender que la comida no aparecía sola en la mesa y que el cansancio de los padres también pertenecía a los hijos. Juanito Valderrama creció dentro de esa lógica. La tierra era trabajo, obligación, rutina. El campo marcaba los días con una disciplina que no necesitaba explicaciones. Había estaciones, cosechas, animales, caminos, ferias y órdenes sencillas. Un niño podía soñar, pero primero tenía que obedecer. Y Juanito obedecía, al menos por fuera. Porque por dentro empezaba a formarse una inquietud que ningún adulto podía vigilar del todo. Aquel muchacho miraba el mundo campesino con una mezcla de respeto y desasosiego. No lo despreciaba. Venía de allí. Su familia pertenecía a ese universo de esfuerzo silencioso, y él sabía que cada moneda costaba trabajo. Pero también sentía que algo dentro de él no encajaba completamente con la vida que parecía esperarlo. Había niños que aceptaban el campo como destino natural. Juanito, en cambio, empezó a sentirlo como una raíz y una frontera al mismo tiempo. La raíz le daba identidad. La frontera le recordaba que quería cruzar. El cante fue la primera forma de hacerlo. Antes de tener edad para tomar grandes decisiones, Juanito ya había encontrado una manera de escapar sin moverse del sitio. Cuando cantaba, el campo dejaba de ser solo campo. La calle dejaba de ser solo calle. La pobreza dejaba de pesar de la misma manera. La voz abría un espacio invisible donde el niño podía ser más grande que su ropa, más grande que su casa, más grande que el porvenir que otros imaginaban para él. No aprendió el cante como quien estudia una lección en una escuela elegante. Lo aprendió escuchando. En Andalucía, muchas veces el flamenco se transmite así. Una voz en una reunión, un viejo que recuerda una letra, una saeta en Semana Santa, un fandango que alguien canta mientras trabaja, una copla que se queda pegada a la memoria. Juanito escuchaba con una atención casi feroz. Parecía recoger cada sonido como otros recogían aceitunas, con paciencia, con hambre, con la sensación de que allí había algo valioso. Su memoria era una herramienta prodigiosa. Retenía letras, giros, tonos, formas de decir. No se conformaba con repetir. Quería entender el misterio que había detrás de una voz, capaz de hacer callar a los demás. Porque el cante no es solo cantar fuerte, ni cantar bonito. Es saber colocar una pena donde el público pueda reconocerla. Es convertir una historia ajena en una herida propia. Y aunque Juanito era todavía muy joven, empezó a intuir esa verdad antes de poder explicarla. Cada vez que cantaba, alguien lo escuchaba un poco más en serio. Al principio podía ser una sonrisa, una sorpresa, un comentario de los vecinos. Después llegaron pequeños reconocimientos, concursos, momentos en los que aquel niño de campo dejó de ser únicamente el hijo de, o el muchacho que ayuda, para convertirse en alguien con una voz que merecía atención. Esa transformación fue lenta, pero peligrosa. Porque cuando un niño pobre empieza a ser mirado por su talento, ya no vuelve a verse igual. Para su familia, esa vocación debía provocar una mezcla de orgullo y preocupación. El arte podía emocionar, pero también era incierto. Cantar podía abrir puertas, sí, pero también podía llevar a caminos difíciles, a noches lejos de casa, a ambientes desconocidos, a promesas que muchas veces se rompían. En una casa campesina, el sueño artístico no siempre se recibe como una bendición. A veces se recibe como una amenaza contra la estabilidad, contra la obediencia, contra el único modo de vida que se conoce.
Pero Juanito no podía apagar aquello que ya había empezado. Había algo en su carácter que lo empujaba hacia adelante. No era simple vanidad de niño. Era una necesidad profunda de probarse. Sentía que la voz le había dado una responsabilidad, casi una misión. Si podía cantar de esa manera, si los demás se detenían al escucharlo, si el cante lo hacía sentirse vivo de una forma que el trabajo del campo no conseguía, entonces quizá la vida le estaba mostrando una puerta. Y una puerta, para un niño pobre, puede ser una tentación imposible de ignorar. Los primeros pasos fuera del destino campesino no fueron grandiosos. No hubo una ruptura teatral ni una escena perfecta de despedida. Fue más bien una acumulación de señales. Un concurso ganado, una actuación pequeña, un elogio inesperado, una persona que decía, «Este niño tiene algo». Cada señal alimentaba la misma certeza. Juanito no estaba hecho solo para obedecer a la tierra. Había nacido en ella, sí, pero su voz empezaba a caminar hacia otra parte. A medida que crecía, también crecía el conflicto. El campo seguía reclamándolo con sus obligaciones. Pero el cante le ofrecía una identidad distinta. Esa tensión fue moldeando su carácter. Lo hizo disciplinado, observador, resistente. Aprendió que el talento sin trabajo podía quedarse en promesa. Aprendió que la pobreza no se vence con un solo aplauso. Aprendió que, si quería salir de la vida que parecía escrita para él, tendría que hacerlo sin traicionar su origen, pero sin permitir que ese origen se convirtiera en una cárcel. Ese fue el primer gran desafío de Juanito Valderrama. No negar la tierra de donde venía, pero tampoco dejar que la tierra decidiera por completo hasta dónde podía llegar. En el fondo, su historia empezó con esa rebeldía silenciosa. No la rebeldía del que grita contra el mundo, sino la del que continúa cantando, aunque nadie le haya prometido nada. La del niño que escucha, memoriza, aprende y espera su oportunidad. La del muchacho que empieza a comprender que su pobreza puede convertirse en verdad artística, que su origen campesino puede darle una voz más honda, más creíble, más cercana al pueblo. Porque Juanito Valderrama no quería ser una figura inventada. Quería cantar desde lo que era. Y lo que era, en aquellos años, era un niño de Jaén, con los pies en la tierra y la voz apuntando hacia un destino mucho más alto. El campo todavía lo rodeaba. La pobreza todavía lo seguía. Pero dentro de él ya había comenzado una fuga distinta. La de un muchacho que no necesitaba correr para empezar a marcharse, porque cada vez que cantaba, una parte de su vida ya estaba dejando atrás el lugar donde todos creían que debía quedarse. Salir del campo no significa escapar de la pobreza de inmediato. A veces significa cambiar una dureza por otra. Juanito Valderrama empezó a comprenderlo cuando el cante dejó de ser solo una voz que brotaba entre las calles de Torre del Campo y comenzó a convertirse en camino, en riesgo, en oficio. Porque una cosa era cantar siendo un niño al que todos miraban con sorpresa, y otra muy distinta era entrar en el mundo de los artistas, donde el talento podía abrir una puerta. Pero jamás garantizaba que detrás hubiera una vida fácil. El muchacho que había aprendido a cantar escuchando a los mayores, empezó a sentir que el pueblo se le quedaba pequeño, no porque renegara de él. Torre del Campo estaba en su sangre. Jaén estaba en su manera de decir, en su memoria, en el acento de su infancia. Pero el cante tiraba de él hacia otra parte. Cada concurso, cada elogio, cada persona que se detenía para escucharlo alimentaba una certeza. Si se quedaba donde todos esperaban que se quedara, su voz acabaría encerrada en una vida que no le pertenecía del todo. Para una familia humilde, aquella decisión no era sencilla. Un hijo que quiere cantar no siempre es visto como una promesa. Muchas veces es visto como una preocupación. El campo, con toda su dureza, al menos era conocido. El espectáculo, en cambio, parecía un territorio lleno de incertidumbre. Había viajes, compañías, contratos difíciles, noches largas, empresarios, públicos exigentes y una competencia feroz. Para un padre acostumbrado al trabajo de la tierra y al trato directo de la vida rural, aquello podía sonar demasiado frágil. Pero Juanito ya había empezado a caminar.
Sus primeros pasos artísticos no tuvieron el brillo de las grandes leyendas cuando ya están escritas. Fueron pasos de aprendizaje, de prueba, de humildad. Se presentó donde pudo, cantó ante públicos pequeños, observó a los artistas que tenían más experiencia, escuchó con atención y aprendió que el escenario no perdona la mentira. Allí no bastaba con tener buena voz. Había que dominar el miedo, controlar el cuerpo, saber esperar el silencio exacto antes de entrar en una letra y, sobre todo, tener algo verdadero que decir. Y Juanito lo tenía. Lo tenía porque venía del campo, de la pobreza y de una infancia sin adornos. Su cante no sonaba fabricado. No parecía construido para complacer únicamente a los señoritos ni a los entendidos. Había en él una claridad popular, una manera de acercarse al público sin ponerse por encima de nadie. Cuando cantaba, no parecía un muchacho fingiendo una pena antigua. Parecía alguien que entendía, desde dentro, lo que significaba pelear por una vida mejor. Poco a poco, el joven de Torre del Campo empezó a entrar en compañías y ambientes donde el flamenco y la copla se mezclaban con el teatro, la carretera y la supervivencia. Aquellos espectáculos no eran solo arte, eran una forma de vida. Los artistas viajaban de un lugar a otro, dormían poco, comían cuando podían, ensayaban, actuaban, soportaban críticas y volvían a empezar al día siguiente. Desde fuera, el mundo del espectáculo podía parecer lleno de luces. Desde dentro, estaba hecho de cansancio, disciplina y una soledad que muchos no veían. Juanito aprendió rápido. Su memoria, que desde niño le había permitido guardar cantes y letras con una facilidad extraordinaria, se convirtió en una herramienta decisiva. Escuchaba a los grandes, estudiaba los matices, comparaba estilos, absorbía todo lo que podía. No quería ser solamente un muchacho con gracia. Quería ser un cantaor completo. Quería conocer los palos, respetar la raíz y al mismo tiempo encontrar una voz propia que el público pudiera reconocer. En esos años, comenzó a cruzarse con hombres importantes del ambiente flamenco y de la canción española. Artistas que ya tenían recorrido, figuras que conocían la dureza del oficio, cantaores y cantaoras que habían construido su sitio con esfuerzo. Para un joven como Juanito, cada encuentro era una escuela. La vida artística le enseñaba cosas que ningún libro podía darle. Cómo se gana al público, cómo se sostiene una gira, cómo se resiste una mala noche, cómo se protege una voz, y cómo se sobrevive cuando el aplauso todavía no alcanza para asegurar el futuro. El precio de perseguir el sueño era alto. Significaba alejarse de la seguridad pobre, pero conocida, de su origen. Significaba aceptar que habría días de incertidumbre, funciones difíciles, viajes interminables, y momentos en los que la nostalgia del pueblo podía doler más de lo esperado. Porque quien sale de la tierra no deja de pertenecer a ella. Juanito podía avanzar hacia los escenarios, pero llevaba Torre del Campo dentro. Y esa raíz, lejos de ser un peso, terminaría siendo una de sus mayores fuerzas. El público empezaba a percibir algo especial en él. No era solo su voz, era la manera en que aquella voz parecía venir de una vida real. Juanito no cantaba desde una torre, cantaba desde abajo, desde el barro seco de los caminos, desde la memoria del niño que había visto trabajar a su familia, desde la experiencia temprana de saber que el hambre y el orgullo pueden convivir en la misma casa. Esa verdad le dio una conexión profunda con la gente sencilla. Mientras otros buscaban únicamente el lucimiento, Juanito buscaba comunicar. Había en su forma de cantar una mezcla de humildad y ambición. Humildad, porque sabía de dónde venía. Ambición, porque no estaba dispuesto a quedarse en un rincón. Esa combinación fue moldeando al artista que más tarde emocionaría a toda España. El campesino pobre no desapareció cuando el cantante empezó a crecer. Al contrario, se convirtió en el corazón de su leyenda. Pero todavía faltaba mucho para llegar a El Emigrante. Todavía faltaban heridas, caminos, guerras, despedidas y una España que cambiaría para siempre.
Juanito estaba aprendiendo el oficio en una época convulsa, en un país donde la alegría popular convivía con tensiones profundas. Los teatros podían llenarse de música, pero fuera de ellos la realidad seguía siendo dura. Y quizá por eso su voz empezó a tener tanta fuerza, porque no nació para adornar el silencio, nació para atravesarlo. El niño de Torre del Campo ya no era solo un muchacho que cantaba entre la tierra. Había entrado en el mundo de los escenarios, y aunque ese mundo no le regaló nada, le dio algo que el campo no podía darle: una dirección. Cada actuación, cada viaje y cada noche difícil lo alejaban un poco más del destino campesino que parecía escrito para él. Juanito Valderrama aún no era una leyenda, pero ya estaba pagando el precio de convertirse en una. Cuando Juanito Valderrama empezó a hacerse un nombre en los escenarios, España no era un país tranquilo. No era una tierra donde un muchacho pobre pudiera perseguir su sueño sin sentir alrededor el peso de la historia. El niño de Torre del Campo había crecido entre campos, ferias, voces flamencas y necesidad. Pero al hacerse hombre, encontró un país lleno de heridas, dividido por tensiones profundas y marcado por una pobreza que no pertenecía solo a su casa, sino a millones de hogares. Para entender a Juanito Valderrama, no basta con verlo como un cantante que sube a un escenario y recibe aplausos. Hay que imaginar el mundo en el que aquella voz empezó a viajar. Un mundo de carreteras difíciles, teatros modestos, compañías que se movían de pueblo en pueblo, familias que contaban las monedas antes de comprar una entrada, y públicos que, muchas veces, no buscaban únicamente diversión. Buscaban alivio. Buscaban reconocerse en una letra. Buscaban, aunque fuera durante unos minutos, sentir que alguien cantaba lo que ellos no podían decir en voz alta. La guerra y la posguerra cambiaron la manera de escuchar. En un país golpeado por la incertidumbre, las canciones dejaron de ser solo entretenimiento. Una copla podía hablar de amor, de ausencia, de madre, de tierra, de hambre, de orgullo o de despedida. Y cada palabra parecía tener un eco más hondo. El público no oía únicamente la melodía, oía su propia vida. Oía la casa que había perdido, el hermano que se había marchado, el jornal que no alcanzaba, la madre que esperaba junto a la puerta, el pueblo que se quedaba atrás. Juanito Valderrama entendió ese lenguaje mejor que muchos, porque no venía de la comodidad. No necesitaba fingir la emoción popular, la llevaba en la memoria. Había visto el trabajo duro desde niño, había conocido la disciplina del campo, había aprendido que el orgullo de los pobres muchas veces consiste en seguir de pie, aunque la vida no dé facilidades. Por eso, cuando cantaba para la gente sencilla, no parecía hablarles desde un lugar lejano. Parecía cantar desde el mismo suelo que ellos pisaban. En aquellos años, los escenarios eran también refugios. La luz de un teatro podía ocultar por un rato la dureza de la calle. Un cantaor podía hacer que un público entero respirara de otra manera. Y Juanito, que había aprendido a escuchar antes que a imponer su voz, fue construyendo una forma de cantar cercana, directa, cargada de memoria. No era únicamente un intérprete de flamenco, tampoco era solo un cantante de copla. Era un hombre capaz de unir esos mundos y llevarlos hacia el corazón de un público que necesitaba emocionarse sin sentirse engañado. Su voz tenía algo que encajaba con esa España cansada. No era una voz fría ni decorativa. Tenía raíz campesina, sabor andaluz, conocimiento de los cantes y una manera de contar que convertía la canción en relato. Juanito no cantaba como quien se exhibe para demostrar técnica. Cantaba como quien abre una puerta y deja pasar una vida entera. En sus letras y en su forma de decir aparecía la dignidad de los humildes, la nostalgia de los que se marchan y la fuerza de quienes no tienen más patrimonio que su memoria. La posguerra fue también una escuela dura para los artistas. Había que trabajar mucho, viajar mucho, aceptar funciones difíciles, adaptarse a públicos distratos y sostener una carrera en un país donde la abundancia no era precisamente una costumbre. Juanito aprendió a resistir dentro de ese mundo. Cada actuación era una oportunidad, pero también una prueba. No bastaba con haber sido un niño prodigioso del cante,
Había que seguir convenciendo. Había que mantenerse. Había que convertir el talento en oficio. Y eso fue lo que hizo. A medida que avanzaba su carrera, el campesino pobre de Jaén fue dejando de ser una promesa para convertirse en una presencia reconocible. Su nombre empezó a circular con más fuerza. Su manera de cantar fue ganando peso. El público encontraba en él algo familiar. Una voz que no parecía avergonzarse del origen humilde, sino elevarlo. Juanito no ocultaba de dónde venía. Al contrario, esa procedencia era parte de su autoridad. Cuando un artista nacido de abajo canta al dolor de los de abajo, la canción adquiere otra verdad. Pero todavía faltaba la obra que lo uniría para siempre con una emoción nacional. Porque España no solo estaba herida por lo que había vivido dentro de sus fronteras, también estaba marcada por la despedida. Muchos hombres y mujeres tuvieron que marcharse lejos para buscar trabajo, futuro, pan, o simplemente una posibilidad que su tierra no podía ofrecerles. La emigración no era una palabra abstracta. Era una maleta preparada de noche, una madre llorando en silencio, una estación llena de gente que intentaba no mirar atrás, una carta esperada durante meses, una silla vacía en la mesa familiar. Juanito Valderrama observó ese dolor y lo convirtió en canción. Ahí comenzó a nacer el símbolo. Porque el artista que había salido del campo conocía muy bien lo que significaba abandonar un lugar para perseguir otro destino. Él no había cruzado el mar como tantos emigrantes, pero sí había sentido la distancia entre la raíz y el sueño. Sabía lo que era mirar hacia adelante sin dejar de llevar el pueblo dentro. Sabía que irse no siempre significa olvidar. A veces, irse significa cargar con la tierra de uno hasta el último día. Esa sensibilidad fue preparando el terreno para El Emigrante. Una canción que no iba a ser solo un éxito. Iba a convertirse en una herida compartida, en la voz de una España que veía marcharse a sus hijos, en el llanto contenido de quienes trabajaban lejos mientras seguían soñando con volver. Juanito Valderrama había aprendido a cantar en la tierra. Había crecido en los escenarios. Había sobrevivido al oficio en un país difícil. Pero estaba a punto de encontrar la canción que lo convertiría en algo más que un artista popular. Estaba a punto de convertirse en la voz de las que se fueron y de los que se quedaron esperando. Hay canciones que nacen para entretener una noche y desaparecen con el paso de los años. Otras, en cambio, parecen tocar una herida que ya existía antes de que alguien les pusiera música. El Emigrante pertenece a esa segunda clase. No fue solo una canción en la carrera de Juanito Valderrama. Fue el momento en que su voz dejó de pertenecer únicamente al flamenco, a la copla o a los escenarios y empezó a pertenecer a una emoción colectiva. La nostalgia de quienes tuvieron que marcharse. España conocía bien esa tristeza. En muchas casas había alguien lejos, un hijo que había salido a buscar trabajo, un padre que se había ido con una maleta pequeña y una esperanza incierta. Un hermano que escribía cartas desde otro país. Una madre que fingía fuerza mientras guardaba el sitio vacío en la mesa. La emigración no era una idea lejana, era una escena repetida en pueblos, estaciones, puertos y familias enteras. Era el dolor de mirar hacia adelante sabiendo que una parte de la vida se quedaba atrás. Juanito Valderrama entendió esa pena porque también sabía lo que era salir de una tierra para perseguir un destino. Él había dejado el mundo campesino de Jaén para entrar en la incertidumbre del arte. No había sido un emigrante en el sentido más literal para siempre, pero conocía la sensación de separarse de la raíz. Sabía que abandonar un lugar no significa arrancarlo del corazón. A veces ocurre lo contrario. Cuanto más lejos se está, más fuerte se vuelve la memoria. Por eso, cuando cantó El Emigrante, el público no escuchó simplemente a un intérprete famoso. Escuchó a alguien que parecía comprender la despedida desde dentro. La canción hablaba de la tierra, de la madre, de la distancia, de esa mezcla amarga entre esperanza y pérdida. Pero lo decisivo no estaba solo en el tema. Estaba en la forma en que Juanito la decía. Su voz no convertía la nostalgia en adorno. La convertía en verdad. En los teatros, la reacción debió ser distinta a la de otros éxitos. Había canciones que provocaban palmas,
sonrisas o admiración técnica. El emigrante provocaba silencio antes de la emoción. Era una de esas piezas que hacían que el público dejara de mirar al artista para mirar hacia adentro. Cada persona parecía encontrar en la letra su propia ausencia. Quien se había ido recordaba la casa. Quien se había quedado recordaba al que faltaba. Y quien nunca había emigrado podía entender, al menos por un momento, el precio de abandonar la tierra de uno. Ese fue el gran poder de Juanito Valderrama: hacer que una historia personal pareciera de todos. Venía de abajo, y por eso su voz nunca sonaba como una explicación desde lejos. Sonaba cercana, popular, reconocible. El campesino pobre de Torre del Campo no cantaba la emigración como una postal triste. La cantaba como una herida humilde, de esas que no siempre tienen palabras en la vida diaria, pero que estallan cuando alguien las nombra con la voz adecuada. A partir de El Emigrante, su figura quedó unida para siempre a una España que se marchaba y a una España que esperaba. La canción viajó más allá de los escenarios. Entró en las casas, en las radios, en los recuerdos familiares. Se volvió una especie de refugio para quienes no podían explicar su dolor sin quebrarse. Allí donde había un español lejos de su pueblo, aquella voz podía sonar como una carta. Allí donde una madre recordaba al hijo ausente, la canción podía convertirse en llanto contenido. No era solo éxito, era identificación. Y la identificación es más poderosa que la fama. La fama puede subir y bajar. La identificación se queda pegada a la memoria de un pueblo. Por eso, El Emigrante no debe entenderse únicamente como una obra dentro de un repertorio. Fue el puente entre Juanito Valderrama y millones de personas que sintieron que aquel cantaor había puesto música a lo que ellos llevaban callado. También marcó una diferencia en su imagen pública. Hasta entonces, Juanito había sido un artista de talento, un hombre que venía del flamenco, que conocía los cantes, que podía moverse en la copla con naturalidad y que había construido una carrera con oficio. Pero con El Emigrante se convirtió en algo más, en símbolo. Y los símbolos pesan. Desde ese momento, cada vez que su nombre aparecía, detrás venía también esa canción, esa emoción, esa España de maletas, despedidas y pueblos que se quedaban mirando el camino. Hay artistas que luchan toda su vida por encontrar una obra que los resuma. Juanito la encontró en una canción que parecía contener su propia trayectoria. Un hombre nacido en la tierra, obligado a mirar más allá de ella, cargando siempre con el origen como una sombra querida. Él había desafiado el destino campesino, pero nunca se desprendió del todo de la pobreza que lo formó. Tal vez por eso pudo cantar a los emigrantes con tanta verdad, porque en su voz seguía viviendo el niño que sabía lo que significaba mirar el mundo desde abajo. El éxito, sin embargo, también tiene un precio. Cuando una canción se vuelve tan grande, puede llegar a cubrirlo todo. Muchos artistas temen quedar atrapados en una sola obra, aunque esa obra sea inmortal. Juanito Valderrama tenía mucho más que El Emigrante. Tenía conocimiento flamenco, carrera, escenarios, cine, repertorio y una vida artística enorme. Pero el público, como ocurre tantas veces, eligió una herida para recordarlo. Y quizá no fue injusto, porque esa herida era verdadera. El Emigrante no borró al cantaor completo, pero sí reveló su lugar más profundo en la memoria española. Juanito no fue solo el hombre que cantaba bien. Fue el hombre que supo cantar la distancia. El que convirtió la ausencia en melodía. El que hizo que quienes estaban lejos sintieran por unos minutos que alguien pronunciaba por ellos el nombre de la tierra perdida. Desde ese entonces, la leyenda ya no dependía únicamente de los teatros llenos, ni de los contratos, ni de los aplausos. Había entrado en un territorio mucho más difícil de conquistar: la memoria íntima de la gente. El campesino pobre de Jaén había desafiado su destino, pero con El Emigrante hizo algo todavía más grande. Convirtió su voz en patria para quienes ya no podían volver. Después de El Emigrante, Juanito Valderrama ya no era solo un cantaor nacido en la pobreza,
se había convertido en una voz reconocible para todo un país. Su nombre sonaba en teatros, radios, hogares humildes y recuerdos familiares. Para muchos españoles, aquella voz tenía algo de consuelo, algo de patria, algo de herida compartida. Pero mientras el público lo veía como una figura casi inseparable de la emoción popular, detrás del escenario seguía existiendo un hombre con una vida privada compleja, llena de decisiones, afectos, responsabilidades y silencios. En esa parte de su historia apareció un nombre imposible de separar del suyo: Dolores Abril. Dolores no fue una presencia decorativa en la vida de Juanito Valderrama. Fue artista, compañera de escenario, mujer de carácter y figura esencial en una etapa decisiva de su trayectoria. El público la conoció junto a él, cantando, actuando, compartiendo películas, programas y giras. Con el tiempo, ambos formaron una de esas parejas artísticas que parecen pertenecer no solo a una biografía, sino a una época entera de la canción española. Pero la historia no empezó como un cuento sencillo. Cuando Dolores Abril entró con fuerza en la vida de Juanito, él ya no era un muchacho desconocido que buscaba una oportunidad. Era un artista hecho, un hombre con recorrido, con pasado y con responsabilidades familiares. Había tenido una primera vida matrimonial, una familia anterior y una historia personal que no podía borrarse simplemente porque el escenario encendiera nuevas luces. Eso hizo que la relación con Dolores perteneciera también a una zona delicada, donde el amor, la admiración, el trabajo y las decisiones difíciles se mezclaban. En el mundo de la copla y el flamenco, la vida privada rara vez permanecía completamente separada de la vida artística. Las giras juntaban a los artistas durante semanas. Los teatros creaban una intimidad extraña. El público no solo escuchaba canciones, miraba gestos, miradas, complicidades, silencios. Cuando dos artistas compartían escenario, la gente imaginaba historias detrás de cada dúo. Y en el caso de Juanito y Dolores, esa unión terminó convirtiéndose en parte de su propia imagen pública. Dolores Abril caminó a su lado en un momento en que Juanito cargaba ya con el peso de la leyenda. Eso no era fácil. Estar junto a un artista tan reconocido podía abrir puertas, pero también podía encerrar. El nombre de Juanito Valderrama tenía una fuerza enorme. Su pasado de campesino pobre, su voz popular, el emigrante, su relación con la memoria sentimental de España. Todo eso lo convertía en un hombre difícil de acompañar sin quedar atrapada en su sombra. Y aún así, Dolores no desapareció en esa sombra. Tenía su propia presencia, su propia voz, su propio temperamento. Cuando estaba sobre el escenario, no parecía una figura colocada al lado del maestro para acompañarlo sin más. Parecía una mujer que entendía el oficio, que sabía sostener la mirada del público y que conocía el precio real de cantar noche tras noche. Esa fue una de las claves de su relación con Juanito. No compartieron solo una vida íntima, compartieron también una forma de trabajo. La carretera fue parte de esa vida. Los viajes, los camerinos, las funciones, los aplausos, las esperas, el cansancio, las comidas rápidas, los horarios imposibles. Desde fuera, el mundo del espectáculo puede parecer puro brillo. Pero quienes lo viven desde dentro conocen su lado más duro. Cada presentación exige energía, incluso cuando el cuerpo no acompaña. Cada ciudad espera una emoción nueva, aunque el artista venga arrastrando preocupaciones antiguas. Cada noche, el público quiere ver la leyenda, no al ser humano cansado que hay detrás. Juanito Valderrama sabía eso mejor que nadie. Había nacido en la dureza del campo y había llegado al escenario sin que nadie le regalara nada. Tal vez por eso entendía el trabajo artístico como una prolongación de aquella vieja disciplina campesina. Había que cumplir, resistir, levantarse, cantar y seguir. Dolores Abril compartió esa vida de esfuerzo. No solo vio al hombre aplaudido, también vio al hombre después del aplauso, cuando la sala se vaciaba y quedaban las preocupaciones reales. Con el paso de los años,
La relación entre ambos se consolidó también en el terreno familiar. Tuvieron hijos, y entre ellos destacó Juan Antonio Valderrama, que heredaría el apellido y también la vocación musical. Así, la vida de Juanito volvió a conectarse con una idea que ya venía desde su origen, la transmisión. Él había recibido de Andalucía, de la tierra, de los cantes populares y de su memoria campesina, una manera de entender la música. Después, esa herencia pasó a sus hijos, convertida en apellido artístico, en repertorio y en responsabilidad. Pero una familia de artistas no vive únicamente de orgullo. También vive bajo comparación. Ser hijo de una figura como Juanito Valderrama significa cargar con una historia antes de haber escrito la propia. Significa llevar un apellido que abre puertas, pero que también exige explicaciones. En ese sentido, la familia que Juanito construyó con Dolores fue parte de su continuidad, pero también de ese peso que toda leyenda deja detrás. Este capítulo muestra una cara importante del personaje. Juanito no fue solo el hombre que cantó la nostalgia de España. Fue también alguien que tuvo que vivir con las consecuencias de sus elecciones privadas. Su primera familia, su relación con Dolores, su vida en los escenarios, su papel como padre, su imagen pública y su necesidad de seguir trabajando formaron una trama mucho más humana que cualquier cartel de teatro. Por eso, al mirar su historia, no conviene convertirlo en una estatua perfecta. Las estatuas no dudan, no se equivocan, no dejan heridas, no envejecen. Juanito Valderrama fue más interesante que eso. Fue un hombre de carne y memoria, nacido en una casa pobre, levantado por su voz, amado por el público, respetado por muchos artistas y acompañado por una mujer que compartió con él una parte enorme del camino. Dolores Abril fue testigo de su gloria, pero también del peso de esa gloria. Vio al artista que emocionaba a los emigrantes, al cantaor que conocía los secretos del flamenco, al hombre que había desafiado su destino campesino y al padre que dejaba una herencia musical en su propia casa. Junto a ella, Juanito no solo siguió cantando, también fue construyendo una segunda vida marcada por el amor, el trabajo y la exposición constante. Y quizá ahí está la fuerza de esta etapa. Demuestra que la leyenda no se sostiene solo sobre canciones famosas. Se sostiene también sobre las personas que caminan alrededor del artista, sobre quienes soportan las giras, los silencios, las decisiones difíciles y el paso del tiempo. Juanito Valderrama había convertido la nostalgia en canción. Pero junto a Dolores Abril, su vida demostró que incluso las voces más queridas de un país tienen detrás una historia privada llena de luces, sombras y heridas que el público casi nunca alcanza a ver. Con el paso de los años, Juanito Valderrama dejó de ser solamente un artista popular. Ya no era solo el niño campesino que había salido de Torre del Campo, ni el joven que buscaba escenarios, ni el hombre que hizo llorar a España con El emigrante. Poco a poco, su figura empezó a ocupar otro lugar, el de un testigo de una época, un guardián de una manera de cantar y un nombre que pertenecía tanto al público sencillo como a la historia del flamenco. Ese lugar no era fácil, porque Juanito caminó siempre entre dos mundos. Para una parte del público, era el cantante cercano, el intérprete de canciones que entraban en las casas, el hombre capaz de convertir la nostalgia en una emoción compartida. Para otros, especialmente dentro del mundo flamenco, era un cantaor con conocimiento profundo, alguien que había escuchado, estudiado y conservado una memoria enorme de estilos, letras y formas antiguas. Esa doble condición lo hizo especial, pero también lo colocó en una posición incómoda. Demasiado popular para algunos puristas, demasiado flamenco para quienes solo querían verlo como una figura de la copla. Juanito no se dejó reducir a una sola etiqueta. Venía del campo, pero no se quedó en el relato del campesino pobre. Había triunfado con una canción inmensa, pero no era únicamente el hombre del emigrante. Conocía los cantes, respetaba la raíz y tenía una memoria artística que le permitía moverse por distintos palos con una seguridad poco común.
Su carrera demostraba que la emoción popular y el conocimiento serio del flamenco no tenían por qué ser enemigos. Ese fue uno de sus grandes méritos: acercar el cante a muchas personas, sin romper del todo el vínculo con la tradición. Juanito entendía que un artista podía emocionar al pueblo y, al mismo tiempo, guardar respeto por lo que había recibido de los mayores. Había aprendido escuchando, como aprenden los que nacen cerca de una cultura viva. No necesitaba presentarse como un académico para demostrar que sabía. Su conocimiento estaba en la manera de colocar una letra, en la intención, en los matices, en la forma de sostener una emoción hasta que el público la sentía como propia. Con los años, también se convirtió en una referencia para artistas más jóvenes. Quienes se acercaban a él no encontraban solo a una voz famosa, sino a alguien que había atravesado casi todo. Pobreza, escenarios modestos, grandes teatros, cine, giras, éxitos, críticas, familia, cansancio y memoria. Juanito sabía que la fama podía ser brillante por fuera y pesada por dentro. Sabía que una canción podía abrir todas las puertas, pero también podía encerrar a un artista para siempre, en una sola imagen. Ese fue el otro precio de su leyenda. El emigrante le dio eternidad, pero también proyectó una sombra enorme sobre todo lo demás. Para millones de personas, bastaba escuchar su nombre para recordar esa canción. Era un privilegio inmenso, pero también una carga, porque Juanito Valderrama era más que una obra, más que una escena de nostalgia, más que una voz asociada a los cucos, a los españoles que se marchaban lejos. Había detrás un cantaor largo, un hombre de oficio, un artista que había dedicado su vida entera a cantar desde muchas emociones y muchos registros. Vivir bajo una canción inmortal puede ser una forma extraña de soledad. El público ama aquello que recuerda, pero a veces olvida mirar más allá. Juanito tuvo que convivir con ese destino, ser reconocido por una pieza que lo hizo grande, mientras su recorrido completo pedía una mirada más amplia. Sin embargo, no renegó de esa memoria. Comprendía que las canciones no pertenecen solo a quien las canta. Cuando una obra entra en la vida de un pueblo, deja de ser propiedad de un artista y se convierte en parte de quienes la necesitan. Por eso, Juanito aceptó su lugar en la memoria popular con una dignidad particular. No abandonó su origen, no se avergonzó de haber emocionado a la gente sencilla, no intentó disfrazarse de otra cosa para agradar a los que miraban desde arriba. Su fuerza estaba precisamente en esa fidelidad. Había nacido de la tierra y siguió cantando con la tierra dentro. Había conocido la pobreza y siguió cantando como alguien que entendía el valor de una vida humilde. Había conquistado escenarios y siguió pareciendo cercano. En la madurez, su figura adquirió un aire de patriarca artístico. No porque necesitara imponerse, sino porque su sola presencia recordaba un tiempo entero de la canción española. En él estaban el flamenco aprendido de oído, la copla sentimental, el teatro de variedades, la España de la posguerra, los emigrantes, las familias que escuchaban la radio y los públicos que llenaban salas buscando una emoción verdadera. Juanito era, de algún modo, un archivo vivo. Pero los archivos vivos también envejecen. El paso del tiempo fue cambiando los gustos, los escenarios y la forma de consumir música. Nuevas generaciones llegaron con otros sonidos, otros ídolos y otras urgencias. La España que había llorado con El emigrante ya no era exactamente la misma. Y aún así, la voz de Juanito conservaba algo que no dependía de la moda. La autenticidad de quien había cantado desde una vida real. Esa fue su victoria más profunda. No haber sido simplemente famoso, sino haber sido creíble. El público podía cambiar, los teatros podían transformarse, la radio podía perder el poder que tuvo en otra época, pero cuando Juanito cantaba, seguía apareciendo aquella verdad primera. La de un niño pobre de Jaén que un día descubrió que su voz era más fuerte que el destino que le habían asignado. Por eso, antes de llegar al final de su historia, hay que entenderlo así. Juanito Valderrama no fue solo un artista que triunfó. Fue un hombre que guardó una memoria, que llevó el cante a muchas generaciones
y que tuvo que soportar el peso de ser recordado por una herida que él mismo ayudó a convertir en leyenda. El campesino pobre ya había vencido a su destino, pero todavía quedaba el último capítulo. El momento en que el hombre se apaga, la voz queda atrás y una canción empieza a vivir sin necesidad de su dueño. Los años finales de Juanito Valderrama no pueden entenderse como una caída sencilla. No fue el final de un artista olvidado por completo, ni el derrumbe de una voz sin memoria. Fue algo más lento, más humano y también más profundo. El paso del tiempo sobre un hombre que había pertenecido a otra España, a otra forma de escuchar, a otra manera de sentir el cante. Durante décadas, Juanito había vivido entre escenarios, viajes, aplausos y canciones. Había sido el niño campesino que consiguió escapar del destino escrito en la tierra. Había sido el cantaor que se ganó el respeto de quienes conocían el flamenco. Había sido el artista popular que entró en los hogares, con una voz reconocible y cercana. Y, sobre todo, había sido el hombre que con El Emigrante convirtió la nostalgia de millones en una canción que parecía no envejecer nunca. Pero el país cambió. Cambió la música, cambió la televisión, cambiaron los gustos del público y cambiaron también las formas de recordar. La España que había llorado con las coplas de la emigración empezó a mirar hacia otros sonidos, otros ídolos, otros lenguajes. Para muchos jóvenes, Juanito Valderrama ya no era el artista del presente, sino una figura del pasado de sus padres o de sus abuelos. Y aún así, su voz seguía ahí, guardada en discos, archivos, homenajes y recuerdos familiares. Eso es lo que diferencia a una moda de una leyenda. La moda necesita estar siempre delante de los ojos. La leyenda puede apartarse un poco y seguir respirando en la memoria de la gente. Juanito Valderrama pertenecía a esa segunda clase. No hacía falta verlo cada noche en un teatro para que su nombre conservara peso. Bastaba que sonara El Emigrante para que volviera todo: la tierra de Jaén, la pobreza vencida, la madre que espera, la maleta, la despedida y ese dolor antiguo de los que se fueron buscando un futuro lejos de casa. En la vejez, Juanito ya no era solo un cantante. Era un símbolo vivo de una época. Su figura llevaba consigo una parte de la historia sentimental española: el campo andaluz, la copla, el flamenco popular, la posguerra, las giras interminables, los escenarios modestos, las películas, la radio y la emigración. Cada vez que aparecía, no aparecía únicamente un hombre mayor, aparecía una memoria entera, pero ninguna memoria protege del final. El 12 de abril de 2004, Juanito Valderrama murió en Espartinas, Sevilla. Tenía 87 años. La noticia cerró una vida larguísima, una vida que había empezado en la humildad campesina y había terminado convertida en parte inseparable de la cultura popular española. No se iba solo un cantaor, se iba una forma de cantar, una manera de mirar al pueblo, una voz que había acompañado a varias generaciones en sus alegrías, sus ausencias y sus heridas. Su muerte tuvo algo de despedida colectiva. Para muchos, Juanito era ya parte de la familia sentimental de España. Su música había sonado en casas humildes, en radios antiguas, en reuniones, en recuerdos de emigrantes y en conversaciones donde alguien decía: «Eso lo cantaba Juanito Valderrama». La gente no lo recordaba únicamente por su técnica, ni por sus éxitos, ni por su larga carrera. Lo recordaba porque había logrado una cosa mucho más difícil: parecer cercano incluso después de haberse convertido en leyenda. Y quizá ahí está el verdadero final inesperado. El campesino pobre que parecía destinado a vivir y morir en el campo, terminó siendo llorado como una voz nacional. El niño que cantaba entre la tierra de Jaén, acabó asociado para siempre al dolor de quienes tuvieron que abandonar su tierra. El muchacho que quiso desafiar su destino, no solo consiguió salir adelante, consiguió que su propia historia se mezclara con la historia de un país entero. Después de su muerte, la figura de Juanito siguió apareciendo en homenajes, programas, archivos y recuerdos. Su nombre continuó ligado al flamenco,
a la copla y a esa canción que ningún tiempo parece poder borrar. Sus hijos y su familia mantuvieron viva una parte de su herencia artística, especialmente a través de Juan Antonio Valderrama, que llevó el apellido hacia nuevas generaciones sin poder escapar del peso enorme de la voz paterna. Porque esa es otra forma de eternidad, no desaparecer del todo cuando el cuerpo ya no está. Juanito Valderrama dejó una obra extensa, una vida artística larga y una imagen profundamente popular. Pero si hay algo que resume su destino, es la paradoja de su propio camino. Nació en una familia humilde, entre trabajo, campo y necesidad. Aprendió a cantar escuchando la vida de los demás. Se abrió paso en escenarios duros, sobrevivió a épocas difíciles, amó, formó una familia, compartió el arte con Dolores Abril y terminó convertido en una referencia para quienes entienden que el cante no es solo música, sino memoria. Su final no fue el de un hombre que se apaga sin dejar rastro. Fue el de alguien que se va mientras su voz queda atrás, sonando todavía en la conciencia de un pueblo. Hoy, cuando se escucha El Emigrante, Juanito Valderrama vuelve a caminar por los campos de su infancia. Vuelve a ser el niño que no aceptó el lugar que la pobreza le había asignado. Vuelve a ser el joven que buscó los escenarios. Vuelve a ser el hombre que cantó la despedida como si estuviera cantando por todos. Ese fue su destino verdadero. No solo vencer la pobreza, no solo conquistar la fama, sino convertir su propia voz en un lugar donde millones de personas pudieran reconocer su nostalgia. Juanito Valderrama no nació para ser leyenda. Nació para trabajar la tierra, para obedecer al hambre, para seguir el camino de tantos campesinos pobres de Andalucía. Pero el cante lo arrancó de ese destino y lo llevó mucho más lejos de lo que nadie habría imaginado. Y al final, cuando su vida terminó, quedó claro que aquel niño de Jaén no había sido vencido por el tiempo, porque un artista muere cuando se apaga su nombre. Y el nombre de Juanito Valderrama siguió vivo cada vez que alguien, lejos de su tierra, volvió a escuchar una canción y sintió que todavía podía regresar.